Tremendo problema en el que está metido Trompotas y sus empresas petroleras en Estados Unidos porque más de 300 de ellas podrían estar en quiebra. ¿Y saben qué? Que también hay expresidentes corruptos de México que están involucrados en esta misma noticia, en este mismo problema. Si Estados Unidos cae, ellos también podrían perder una gran cantidad de dinero que le robaron a los mexicanos. ¿Quieres saber de qué trata? Quédate aquí en México en Marcha. Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Carla Luna y el día de hoy, en ausencia de mi compañero Christopher Arroyo, seré yo la que les traiga la siguiente información. Y bueno amigos, aparte de todo esto, también les quiero hacer la invitación a que vayan a mi canal, a Otra Cara de la Nación, y se suscriban, le den like y compartan mucho los videos que apenas vamos empezando. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar con la información de este video, y es que parece ser que Estados Unidos se encuentra en un grave, pero grave problema. Sabemos la situación que estamos pasando actualmente con el petróleo, la lucha petrolera que hay entre Rusia y Arabia Saudita, y cómo también nos incumbe a los mexicanos, como también incumbe a Estados Unidos, que de hecho tiene mucho que ver el que ustedes ya compran la gasolina de Pemex más barata. Así es, por ejemplo, aquí en Jalisco ya vemos las gasolineras llenas y llenas de mucha gente. ¿Por qué? Porque están esperando que les toque su turno para poder comprar y llenar su tanque. Eso mismo tiene que ver con la situación que ahorita les voy a meter más en contexto para que tengan una idea. Pero el problema sería con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque serían más de 300 petroleras quienes estarían en quiebra, así como lo escuchan. Bien dicen que todo en esta vida se paga, todo lo que haces. Tarde o temprano te llega la nota, te llega la factura de lo que hiciste, y Estados Unidos se las está viendo pero negras. Vamos a ver a continuación, para estudiar más el contexto de la situación. Si ustedes no están muy familiarizados con el tema, aquí está, miren, las petroleras de Estados Unidos contra las cuerdas por el desplome del barril. Desde la lucha del Golfo del 91 contra Saddam Hussein, los precios del petróleo no registraron un desplome similar. En la apertura de los mercados se superó el lunes pasado el 30% en porcentaje, el segundo mayor descenso de la historia. Aunque ya a última hora de la tarde los daños se limitaron con un recorte próximo al 20%. El barril de Brent se situó cerca de los $37. Dice, las empresas energéticas vivieron un lunes, literal, un lunes negro, con caídas en algún momento de la sesión del orden del 19% para BP, lo nunca visto en 30 años, o Shell 17%, el índice Stock 600 Oil and Gas cayó un 16% hasta los niveles más bajos en 23 años. La Agencia Internacional de la Energía este lunes se rindió a la evidencia y confirmó que este año, por primera vez desde el 2009, habrá un descenso de la demanda mundial de petróleo por efecto de esta enfermedad que tiene a todo el mundo en pánico. Un hecho también histórico que solo se ha producido 4 veces en los últimos 40 años. Pero vamos a ver ¿qué es lo que está pasando con Estados Unidos? Dice, estamos en un shock simultáneo con exceso de oferta y baja demanda que podría hundir las cotizaciones hasta niveles impensables. En 1998, en un contexto económico similar, el barril cayó por debajo, imagínense, debajo de los $10. Dice, el germen del drama en el mercado de materias primas se gestó durante la pasada semana con ocasión de la cumbre de la OPEP. Con el pastor de los días emergen detalles de la reunión que fue muy tensa. Al parecer, cuentan fuentes bien informadas entre Rusia y Arabia Saudí. Las conversaciones rozaron las advertencias mutuas. El presidente ruso Vladimir Putin se negó a cogerle el teléfono a Riad, y eso fue, en pocas palabras, lo que causó toda esta lucha. Pero aquí lo importante es la víctima colateral. ¿Quién es la víctima colateral? Estados Unidos. ¿Por qué? Actual líder mundial de la producción de crudo con un 18% del total, con un barril de petróleo a $30. Obviamente, en ninguna plataforma de fracking gana dinero.
Las grandes petroleras como Chevron o Exxon pueden ir tirando todavía al tener costes fijos que amortizar, pero los pequeños corren riesgo de quiebra. En el 2016, la última vez que el barril llegó a estos niveles, había en Estados Unidos cerca de 350 plataformas. En la actualidad, hay unos 628 pozos. Si se hiciera un paralelismo histórico, la mitad de ellos corre riesgo de cerrar. Más de 300 empresas petroleras corren el riesgo de cerrar. Y aquí van a decir, bueno, Carla, a mí qué me importa, qué padre por Estados Unidos, yo aquí estoy en México, a mí qué. Pues déjenme les digo, ¿quiénes eran accionistas de plataformas petroleras en Estados Unidos? Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y familiares de Carlos Salinas de Gortari. Ellos mismos estarían arriesgados si estas plataformas quebraran. Ahí es donde les digo, queridos amigos, que todo en esta vida se regresa, absolutamente todo. Vamos a ver, o bueno, ustedes recordarán claramente que México desde el año pasado está comprando este petróleo a este país asiático. ¿Por qué? Porque pues bajó su precio, le convino más a López Obrador. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos, yo creo que ya está emberrinchado, pero emberrinchado. Una que por la enfermedad, otra que porque le dimos el litio a este país asiático. Las negociaciones entre México y China, entre México y Rusia, a Estados Unidos no le convienen. Ahorita Estados Unidos está muy molesto con México por abrir el panorama, por abrir los horizontes y dejar entrar a otros países a que inviertan en nuestro país y hacer negociaciones más firmes, ya no solamente con Estados Unidos. Entonces, también vamos a ver cómo es que expolíticos y expresidentes de México estarían en riesgo. ¿Por qué? Fox, Calderón y Peña Nieto, accionistas de plataformas petroleras. Dice, cuando se pensaba que la corrupción en México no podía dar para más, salen a relucir diversos documentos girados en sitios de Pemex, como se hicieron dueños y ricos de plataformas petroleras. Las últimas familias presidenciales, a través de licitaciones y contratos clandestinos. Los Calderón, los Fox y los Peña se hicieron multimillonarios con el tesoro de la nación y lamentablemente sus actos maléficos fueron totalmente bajo el amparo de la legalidad en sus respectivos sexenios. Y es que se confirma que ellos usaron prestanombres como normalmente en todo acto de corrupción lo hicieron, y también empresas fantasmas para poder llevar a cabo esta espeluznante acción. Vean nada más lo que reciben a la semana, un poquito más de 20 millones de dólares en ganancias del crudo mexicano. A mí me gusta poner esto sobre la mesa. ¿Qué haríamos con 20 millones de dólares a la semana? En la salud de México, en la educación, en el bienestar, en el comercio, en el turismo. 20 millones de dólares a la semana. Es muchísimo dinero y eso es lo que generaba nuestro petróleo. Pero bueno, tenemos acá a los políticos mexicanos que son socios de petroleras extranjeras. Vean, y esto se sabe desde el 2013. Esta nota está desde el 2013 y no se hizo absolutamente nada. Tenemos quienes eran encargados de estas petroleras extranjeras, están tanto expresidentes como expolíticos y exfuncionarios, ¿no? Hay ahora sí que de todo un poco, del PRI y del PAN, obviamente. Y tenemos, pues, me encanta poner sobre la mesa esta nota, porque si ustedes no sé si eran de las personas que creyeron que la privatización del petróleo iba a traer grandes beneficios a México, muchos estaban a favor, muchos estaban en contra. A final de cuentas no benefició a nadie más que a los propios expresidentes y exfuncionarios políticos. ¿Por qué? Aquí están las verdaderas razones de por qué la privatización del petróleo. Dice, las razones de fondo de la privatización podrían ubicarse más bien de la siguiente manera. A. Un dogmatismo religioso de la clase gobernante hacia el neoliberalismo, aun cuando el modelo ha demostrado su fracaso. Los hijos pródigos mexicanos de la escuela de Chicago no pueden reconocerlo. B. La presión del gobierno de Estados Unidos para recibir más petróleo de México y la ideología de los gobernantes mexicanos de que mientras más cercanos estemos a Estados Unidos, mejor. Y C. La avaricia y corrupción de la clase política mexicana aliada con la gran oligarquía para quedarse con parte del negocio. Esas son las tres verdaderas razones de la privatización del petróleo en nuestro país, como siempre, en beneficio de pocos y perjudicando a muchos. Así se ha llevado el gobierno de
México, lamentablemente, la política ha sido una cochinada, un basurero, donde nosotros terminamos siendo los más afectados. Pero bueno, amigos, estamos llegando al final de este video. Los invito a que se suscriban a este canal. Recuerden, infórmate, actúa y pon a México en marcha.